Ok, la agenda, pues retroceder. La agenda que vamos a desarrollar es introducción, componentes fagocitarios, la inmunidad humoral, la inmunidad celular y las lecciones aprendidas para llevar a clase. La siguiente. Ok, esto es solamente para recordar las actividades del sistema inmune. Recuerden que las actividades del sistema inmune son 3. La antiinfecciosa, la antitumoral y la de tolerancia a lo propio, ¿no es cierto? Cada una de esas actividades nos va a defender, disminuir el riesgo de desarrollo de infecciones, de desarrollo del cáncer, de desarrollo de enfermedades autoinmunes y alérgicas. Las que desarrollen estas, las que tengan falla de estas actividades, esa población se llamará población o pacientes inmunocomprometidos. Entonces tenemos el vuelto de inmunocompetente y inmunocomprometido. La siguiente no cambia hasta que no lee la señal yo. Siguiente. Ok, esta es una lista de pacientes que son inmunocomprometidos, los extremos de la vida, los neonatos, los adultos mayores, ¿no? Los pacientes oncohematológicos, los pacientes trasplantados, hematopoyéticos, órganos sólidos, pacientes con quimioterapia, los pacientes con radioterapia, los pacientes que son sometidos a cirugía, sobre todo los primeros 30 días después de la cirugía, la enfermedad de injerto contra huésped, corticoterapia crónica, drogas inmunosupresores, las enfermedades endocrinológicas, por ejemplo, diabetes mellitus, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la enfermedad renal crónica, la hepatopatía crónica, la cirrosis hepática, ¿no? Las enfermedades autoinmunes, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, la malnutrición, que puede ser la desnutrición como la obesidad, pacientes quemados, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Son principales huéspedes inmunocomprometidos. Es una lista larga y hay mucho más. ¿Correcto? Digamos. Entonces, estos pacientes tienen falla en actividad antiinfecciosa, antitumoral, tolerancia a lo propio combinado. Vamos a hablar de la actividad antiinfecciosa, sobre todo cuando falla esta actividad antiinfecciosa. Y esta actividad antiinfecciosa se logra desarrollar gracias al sistema inmune y a sus 3 componentes y coordinación de los mismos, ¿no? Componente fagocitario, componente humoral y componente celular. Sabemos que el linfocito T4 es el comandante, y lo hemos mencionado, que es el comandante general de la defensa. Que cada uno de esos componentes controla determinado tipo de agentes infecciosos. Si ese componente falla, esos agentes infecciosos que debían ser controlados por el componente que falló, serán los agentes que con mayor frecuencia atacan a esos pacientes. Ya hemos dicho que es neutropenia para falla fagocitaria, agamaglobulinemia, hipogamaglobulinemia, asplénicos y esplenectomizados para falla humoral, y la inmunidad celular sería la linfopenia T4, ¿no? La siguiente. Apunten bien esa revista médica herediana, lean. Entonces, las deficiencias inmunes tienen que ver, son esas 3. La neutropenia, la agama, hipogamaglobulinemia y la linfopenia T4, ¿no es cierto? Respectivamente. La siguiente. Entonces, quizás los pacientes trasplantados, hematopoyéticos sobre todo, son el mejor ejemplo para poder entender cómo funciona esta falla del sistema inmune, ¿cierto? Fíjense que los primeros 30 días después del trasplante, el paciente está neutropénico. Por lo tanto, ¿cuáles son los agentes infecciosos que lo afectan? O está en riesgo de que les compliquen la vida al trasplantado. Son bacilos gram-negativos, son bacterias extracelulares no capsuladas y hongos tipo levaduriformes y filamentosos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? Paciente neutropénico. Después de los 30 días hasta el día 100, hay falla humoral y falla celular, a predominio celular. Entonces, el celular que se encarga principalmente intracelulares. Entonces, ahí ven virus. Los virus son intracelulares obligatorios. Entonces, ven.
Y después de 100 días de trasplantado para adelante, hasta el año, digamos, también hay fallo humoral y celular, pero predominio humoral. Por eso es que aparecen los encapsulados, microorganismos encapsulados. Aquí, ahí está representado, ponemos bacterias encapsuladas, como mencionamos el día de ayer, neumococo, meningococo, Haemophilus influenzae y hongos encapsulados o capsulados o encapsulados, Streptococcus neoformans. Entonces es muy importante, y ahí la razón que insistamos en todas las clases, recorrer la actividad del sistema inmune, y porque hay que enfocar el problema adecuadamente y luego decir, ok, ese problema, ¿en qué tipo de pacientes se está desarrollando? En un paciente inmunocompetente, inmunocomprometido. Si es inmunocomprometido, ¿qué tipo de inmunocompromiso tiene? Fagocitario, humoral, celular o combinado. ¿De acuerdo? Es muy, muy importante. La siguiente. Ok, vamos a hablar sobre el componente fagocitario, ¿no es cierto? Entonces, el representante hemos dicho que son los neutrófilos principalmente. Los neutrófilos son la primera línea de defensa, entonces celular, la primera línea de defensa celular. Es decir, cuando se mete un microorganismo, son los neutrófilos los que salen, y otros fagocitos, claro que sí, pero los neutrófilos son la estrella, ¿no? Son las estrellas. La siguiente. La siguiente, por favor. Estos neutrófilos nos defienden contra bacterias extracelulares no capsuladas y hongos tipo levaduriformes, la cándida, que puede ser cándida albicans, no albicans, y filamentosos, puede ser las aspergillus, principalmente las aspergillus. Fumigatus, los mucorales, ahí está el rhizopus o los mucor, los fusarios, ¿cierto? Entonces, principalmente son los agentes más que con mayor frecuencia afectan a los pacientes que tienen falla fagocitaria, principalmente la neutropenia. La siguiente. Y eso es bien importante porque cada microorganismo tiene una forma de transmisión, de adquirirse. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que el aspergillus se adquiere por vía respiratoria, tengo un paciente neutropénico, tendré que ponerlo pues en una habitación tendré que ponerlo en una habitación especial para tener una calidad de aire con la menor posibilidad de presencia de hongos. Entonces son habitaciones que tienen filtro cepa, que tienen circulación de aire, ¿cierto? Y que tienen presión positiva, por ejemplo. Ya hablaremos eso, ¿correcto? Si yo sé que se transmite por la mano sucia, me tendré que lavar las manos más seguido y usar el antiséptico adecuado. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante saber cuáles son los agentes potenciales del paciente y obviamente tomar las medidas preventivas. Entonces es lo que hablábamos de la cadena de transmisión, ¿no es cierto? Yo tengo que saber cómo se transmite cada uno de los microorganismos involucrados y tomar y romper esa cadena de transmisión, ¿no es cierto? ¿A través de qué? De mis precauciones estándar, ¿no? De las medidas de prevención y control de las infecciones. La falla puede ser fagocitaria principal, es la neutropenia, que puede ser cualitativa, o sea, calidad tiene número normal, pero la calidad es mala. Y ahí hay un ejemplo que se llama la enfermedad granulomatosa crónica, que lo que hace es que los fagocitos no tienen las enzimas o los componentes intracelulares necesarios para cumplir su función. Entonces son las infecciones las que en estos pacientes que tienen esta enfermedad o enfermedades cualitativas comprometen a los pacientes, ¿no? Y la otra es la cuantitativa. Entonces, cuando hablamos de neutropenia cuantitativa, vamos en menos de 1500 neutrófilos por milímetro cúbico. Y no vamos a hablar de la clasificación de los hematólogos o de los oncólogos, que eso tiene que ver mucho con toxicidad. O sea, la toxicidad de la quimioterapia, los medicamentos que reciben para combatir las infecciones,
las enfermedades oncológicas, ¿no? Vamos a hablar de la clasificación de la neutropenia por riesgo de infección. La siguiente. La siguiente, por favor. Le dijimos de cuantitativo cualitativo. Ahí estamos. Muy bien. Ya le he dicho el legado, cuando yo le diga pase. ¿Ya? La última vez que menciono eso. Entonces, cuando yo tengo neutrófilos menos de 1000, por favor, retroceda. Sí, doctor, disculpe, mi internet está lento y un poco demora. Ya. Neutropenia significativa. Neutropenia significativa quiere decir menos de 1000 neutrófilos por milímetro cúbico. ¿Qué significa esto? Que hasta 1000 neutrófilos soporta el sistema de defensa. Pero ya menos de 1000 se abren los portones y los microorganismos ingresan. Por eso se denomina neutropenia significativa. Luego viene neutropenia severa o grave, que es 500 o menos neutrófilos por milímetro cúbico. ¿Y aquí qué significa esto? Si hace fiebre, si desarrolla fiebre, tiene un foco, esa fiebre o ese foco, y si tiene las dos cosas, es de origen infeccioso hasta que se demuestra lo contrario. ¿De acuerdo? Se dice que el 60% o más de las veces eso es infección hasta que se demuestre lo contrario en pacientes neutropénicos. Siempre. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tengo neutropenia muy severa o profunda, que significa 100 o menos por milímetro cúbico, significa que 20% o más de las veces el microorganismo ya está en sangre. Clásicamente la bacteriemia. Tiene bacteriemia en 20% más de las veces. Entonces, ¿qué podemos decir? Que más profunda la neutropenia, mayor compromiso de los agentes infecciosos, en el sentido que es mucho más invasivo, más invasor. ¿De acuerdo? El riesgo de desarrollar fiebre durante un curso de quimioterapia en paciente oncológico entre 40 y 70%, es decir, 50 a 55%. La siguiente. Siguiente, por favor. Ok, eso es con respecto a la neutropenia. A ver si retrocedes, por favor. Vamos a fiebre. Fiebre neutropenia. O sea, si ustedes tienen un control oral y le sale de termómetro 38.3 o más en una sola toma y está neutropénico, eso es fiebre, eso es fiebre. Y si ustedes tienen un control oral 38 más en intervalo de 1 hora y sin que tuviera una explicación clara, eso es fiebre también, paciente neutropénico. Entonces se llama neutropenia febril. ¿De acuerdo? Neutropenia febril. O sea, si yo tengo neutropenia significativa, neutropenia severa, neutropenia muy severa, y tengo estos valores de fiebre, ustedes catalogan, el problema es neutropenia febril. La otra forma de llamarlo también se denomina sepsis neutropénica. Sepsis neutropénica. Yo les he dicho anteriormente que el paciente neutropénico con fiebre, eso es infección hasta que demuestre lo contrario. Entonces, ¿qué infección es? Sepsis. ¿Correcto? Sepsis en neutropenia. Es muy importante eso. ¿Ok? Siguiente, por favor. El control de temperatura. Imaginemos que tiene las mucosas inflamadas y dolorosas con llagas. Si no es oral, la axila. En la axila 3 minutos y le agregan 0.5 grados. ¿No? 0.5. Y esto es lo que decíamos, la neutropenia severa con fiebre, 60% más de las veces es infeccioso. La neutropenia profunda con fiebre, más de 20% el bicho está en sangre. La siguiente. Entonces, ¿neutropenia es igual a infección? No. Neutropenia es igual a riesgo de infección. A riesgo de infección. Neutropenia febril es igual a infección, sí, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, neutropenia secas es igual a riesgo de infección.
¿Y por qué bacterias principalmente? Bacterias extracelulares, no capsuladas y hongos levadiformes y filamentosos. Pero neutropenia febril o sepsis neutropénica es igual a infección, sí. ¿De acuerdo? La siguiente. Hay lo que se llaman neutropenias cortas, menos de 7 días, y neutropenias prolongadas, 7 días o más. ¿De acuerdo? Generalmente las neutropenias de menos de 7 días lo vemos en tumores sólidos, en pacientes, en tumores sólidos que reciben quimioterapia, y la neutropenia prolongada lo vemos en neoplasias hematológicas, tipo leucemias agudas. Recuerda que este fenómeno de neutropenia clásicamente lo vemos en pacientes oncológicos que reciben quimioterapia, ¿correcto? Entonces, por eso es que el ejemplo típico es pacientes oncológicos. ¿De acuerdo? Pero ahora los tumores sólidos también están recibiendo quimioterapias intensas que pueden hacer que su neutropenia dure más de 7 días. Pero en general, neutropenia corta, menos de 7 días se va a recuperar. Entonces, por ejemplo, si a uno le ponen quimioterapia, dependiendo, entre tercer y quinto día, ya hay neutropenia en los pacientes, ¿no es cierto? Generalmente. ¿Correcto? Y a partir de ahí cuentan 7 días, ¿de acuerdo? Cuentan 7 días, ¿ok? Ahora, ¿es importante menos 7 días y 7 días o más? Claro que sí, porque uno tiene tiempo, mientras menos dure la neutropenia, menos riesgo de desarrollar infección o infecciones. Entonces, los que tienen neutropenias cortas, generalmente, tienen infecciones bacterianas y ya no da tiempo para más, porque ya recupera. Recuerden que el sistema inmune de los neutrófilos es la mejor fortaleza para controlar las infecciones. Los antibióticos, los antimicrobianos son complementarios. Pero una vez que recupera su neutrófilo, se controla. Y la neutropenia prolongada, que dura más de 7 días o más, en promedio 2 a 4 semanas, como es prolongada y la defensa es tan baja, y hemos dicho que la neutropenia es igual a riesgo de infección, entonces quiere decir que va a tener mayor variedad y posibilidades de hacer más de un episodio infeccioso. Hace bacteriano, hace micótico, hace viral, bacteriano con microorganismo resistente, en fin. ¿No es cierto? Por eso que las neutropenias prolongadas son más peligrosas. Las neutropenias cortas son peligrosas, pero las prolongadas más peligrosas por la variedad, ¿no? Y el número de posibilidades de desarrollo de infección. La siguiente, por favor. Algunos usan neutropenia de bajo riesgo para las de menos 7 días y las neutropenias de alto riesgo para las que tienen 7 días o más. Pero la otra forma de interpretar este concepto de bajo riesgo son estas que usan score tipo MASC, tipo Talcott, tipo Bennett. Tienen otros autores que ponen scores para establecer bajo riesgo de desarrollo de infecciones o de complicarse la neutropenia y neutropenia de alto riesgo de desarrollar infecciones y complicarse. Entonces, por ejemplo, los pacientes con tumores sólidos en general son pacientes que van a desarrollar una neutropenia de bajo riesgo. Pacientes que están en observación, pacientes que ya reciben quimioterapia de mantenimiento, pacientes que no tienen complicaciones renales, hepáticas, hemodinámicas, hacen neutropenia, hacen fiebre, pero de fondo no tienen mucho compromiso, bajo riesgo. En cambio, los pacientes con hematología, leucemia aguda, que empiezan recién quimioterapia, que tienen compromiso renal, hepático, compensación hemodinámica, ¿no es cierto? Adultos mayores, diabéticos, renales, hepáticos, que tienen mucha comorbilidad, cuando hagan neutropenia febril, son de alto riesgo, Entonces,
¿Y por qué hacen eso? Porque hay políticas que podrían manejar, y de hecho manejan neutropenia de bajo riesgo en forma ambulatoria, y la neutropenia de alto riesgo sí se queda. Entonces, un poco lo ven desde el punto de vista de costo, gasto, de no tener tanto paciente hospitalizado, de poderlo manejar en la casa, pero se necesita todo un sistema, ambulancias, enfermeras, teléfono, paciente educado, que comprenda a la familia, que comprenda que viva cerca del hospital si se descompensa, pero todo paciente neutropénico febril, las primeras 24 horas la pasa hospitalizado. Y si está compensado, se va a la casa. Claro, para países desarrollados, porque ahora tenemos pruebas moleculares que en 24 horas yo sé que si tiene germen o no, qué germen tiene, entonces yo puedo decir mejor mis terapias antimicrobianas, o tal vez no tiene germen, pero recuerden que es neutropenia febril y es infeccioso hasta que se demuestre lo contrario, entonces ya lo puedo mandar a la casa con un germen determinado, diagnosticado, con tratamiento antibiótico o antimicrobiano mejor orientado, ¿no? Dirigido, documentado. ¿Correcto? Entonces, pero en general los pacientes neutropénicos febriles en nuestro país se quedan hospitalizados. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. A mayor duración de neutropenia, episodios febriles más recurrentes y mayor variedad de microorganismos. Es lo que hemos dicho. La siguiente. Ok, ahí están las bacterias extracelulares no capsuladas, ya sean bacilo gram negativos aerobios, como gram positivos aerobios, o anaerobios facultativos, microorganismos anaerobios y hongos levaduriformes y filamentosos. La siguiente. Infecciones de novo. Un paciente, una persona puede tener la posibilidad de desarrollar una infección de novo o una infección por reactivación. ¿Qué significa esto? De novo significa que yo estoy tranquilo y de afuera adquiero una de novo reciente, pero podría también ser fuente endógena, que me afecta por primera vez, recientemente, ¿no es cierto? Recuerden que ayer hemos hablado de fuente endógena o autógena y fuente exógena, ¿no es cierto? Y entonces, los pacientes neutropénicos generalmente son infecciones de novo, no son infecciones de reactivación, es decir, yo tengo microorganismos, todos tenemos microorganismos presos en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y porque bajan las defensas, se escapan y se reactivan, ¿no es cierto? El neutropénico no funciona así. El neutropénico funciona con infecciones recientes, porque recuerden que el neutrófilo es primera línea, es nuestra primera línea celular. Y como no funciona, esos bichos que ingresan recientemente son los que van a causar problemas. La siguiente. ¿Cómo clasificamos los episodios febriles en neutropenia? Clásicamente los clasificamos en microbiológicamente documentado, clínicamente documentado y solamente tiene fiebre. Le llaman mal llamados fiebre de origen desconocido. ¿Correcto? Entonces, el episodio febril más frecuente es solamente fiebre. El 50% de los pacientes solamente tiene fiebre, no tiene otra molestia, no tiene foco, nada. 50%. Pero cuando nosotros tengamos un paciente que tenga solamente fiebre, nosotros tenemos que considerar siempre que el foco es gastrointestinal. ¿Por qué? En el aparato gastrointestinal, el tracto gastrointestinal que tenemos a lo largo, desde la boca hasta el ano, ¿qué cosa tenemos? La microbiota, lo que se llamaba antes la microflora, ¿no? Entonces, y las enfermedades oncológicas o los tratamientos que se brindan para combatir estas enfermedades pueden producir mucositis, inflamar, y de hecho inflaman las mucosas. Y ustedes van a revisar luego cuando lleven hematología, si es que no han llevado, el grado de inflamación de la mucositis, grado 0, 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Cosas así.
Entonces, cuando tenemos grados 3, 4, que es gran inflamación con úlceras, con solución de continuidad en las mucosas, o no necesariamente que tengan solución de continuidad, pero sí la inflamación, van a romper ese equilibrio de las bacterias con nuestro sistema de defensa. Normalmente, la microbiota intestinal atraviesa las mucosas, ingresa al torrente sanguíneo, al sistema linfático. El sistema linfático ingresa al torrente venoso y el torrente venoso va a gran circulación. Pero si nosotros tenemos nuestro sistema inmune conservado, inmediatamente los capta y se los come. Pero puede causarnos ese ingreso al torrente, nos puede causar fiebre. Entonces uno dice, tomemos cultivos, y de pronto nos llaman y dicen, 24 creció un bicho, y creció una Escherichia coli, por ejemplo, ¿no? Pero yo estoy bien, ¿no es cierto? Yo estoy bien, ¿no? Estoy hablando en general, olvidemos ahorita un neutropénico, porque el neutropénico sí tiene valor. Pero imaginemos que Chávez está comilón en Navidad y luego desarrolla una enfermedad diarreica aguda, ¿no es cierto? Hace fiebre, lo llevan a emergencia, hemocultivos, bueno, se hidratan para la diarrea. Y a las 24 horas le dice, creció una Escherichia coli, pero yo me siento bien, me mandaron a la casa con dieta y nada más. Y eso es lo que se llama las bacteriemias transitorias. Eso es por el fenómeno de translocación bacteriana. Normalmente las bacterias, los microorganismos atraviesan la barrera mucosa intestinal y llegan, como dijimos, a la vía linfática, venosa, arterial. Pero cuando el sistema fagocitario funciona muy bien, se lo come y se acabó. Se soluciona. En neutropénicos no hay pues ese componente fagocitario diferente. Pero en el caso de Chávez, que no es neutropénica, ocurrió eso. Entonces, ¿cómo se trata eso? Se observa y sigue con la dieta y se acabó. ¿De acuerdo? Y tratar de no buscar factores que nos bajen las defensas. Pero en un neutropénico, sí, pues, hay la diarrea y la mucositis aumentan la propagación bacteriana y puede ocurrir esa posibilidad de fiebre y de hemocultivo creció bacterias, pero también puede ser hongos, puede haber translocación por hongos, cándidas principalmente. ¿No es cierto? Hay que tener, ya vamos a hablar cuando en terapia. Luego, en segundo lugar, son microbiológicamente documentados, que pueden ser en sangre o en otras partes del cuerpo, y 20% no se logra aislar y solamente es clínicamente documentado. Puede tomar una radiografía o le esculto los pulmones, entonces es clínicamente o radiológicamente documentado. ¿De acuerdo? Solamente el 30% se aísla. Y fíjense que pueden ser en sangre, que es lo más serio, ¿no? Siguiente. Focos clínicos principales, retrocede por favor. El tracto aéreo digestivo, orofaringeo, el tracto gastrointestinal, el tracto sanguíneo, pulmonar y cutáneo. Pueden ser otros focos, así cuando hablamos de sepsis, pero esto es el más frecuente, por eso es el tracto aéreo digestivo, ¿no? El orofaringeo, el tracto intestinal, en la que, sobre todo el tracto gastrointestinal, en la que va a haber este fenómeno de translocación bacteriana o microbiana. Luego, sanguíneo, puede ser por la propia neutropenia, foco gastrointestinal o por catéteres, por ejemplo, o un foco secundario. Tuvo una neumonía que desarrolla bacteriemia pulmonar o tiene un foco dérmico que de la piel pasa a bacterias, ¿cierto? La siguiente. Entonces, el dato epidemiológico, por favor, retrocede. El dato epidemiológico, el cuadro clínico y los exámenes auxiliares, ¿no? Entonces, siempre esos tres criterios para el diagnóstico. El dato epidemiológico, los factores de riesgo, los factores predisponentes, la clínica, que va a ser básicamente fiebre, muchas veces, y los exámenes auxiliares que hemos pedido. Igual
Doctor, disculpe, no se le escucha. No se escucha. Doctor, disculpe, creo que apagó de casualidad su micrófono. Su micrófono está prendido, pero creo que es el internet. Ya. A ver, probamos de nuevo. El sistema está hasta el queso, ¿eh? ¿No? ¿Me escuchan, doctores? Sí, Ahora sí doctor. se escucha. Ya. Entonces, a ver. Está claro que son 2 sets, ¿no es cierto? De esos 2 sets, 3 para aerobios, 1 para anaerobios. ¿Sí? Pero neutropénicos deberíamos también cultivar para hongos. Entonces, pucha, serían 6 hemocultivos, no los van a atracar, o sea, 2 para hongos. Entonces, ¿cómo podríamos manejar un poco? ¿Cómo podríamos manejar un poco esto? Ok, de hecho, sí, pues tenemos que incrementar por lo menos un problema. Entonces, por lo menos un set para hongos neutropénicos. Pero imagínense 5 cultivos de laboratorio. ¿Qué pues si el centro, establecimiento de salud va a trabajar con pacientes oncológicos, tiene que entender que vamos a tomar esa cantidad de cultivos. ¿De acuerdo? Si tenemos que hacer bilicultivo, bilicultivo. Si tenemos que hacer coprocultivo, coprocultivo. Si tenemos que hacer mielocultivo, mielocultivo. O cultivar toda secreción que nos parezca sospechosa. Si yo tengo una meningoencefalitis y tengo que hacer una punción lumbar y estudio líquido cefalorraquídeo, tendré que hacer eso. Si yo tengo un derrame pleural, una efusión pleural, haré una toracocentesis. Entonces uno dice, pero si está neutropénico, puede estar plaquetopénico. Bueno, le pongo su concentrado de plaquetas y hago procedimientos, porque puede ser un empiema, ¿no? Puede ser pus. Igual lo puede, si tiene líquido acítico, etcétera. ¿Correcto? Hay que hacer las imágenes y ahora hay que hacer, pues recuerden que hemos dicho test dependiente cultivos, test no dependiente cultivos. Las pruebas moleculares principalmente ayudan mucho. Más antígenos también, anticuerpos muy poco en este tipo de pacientes. ¿Ya? Ok, es muy importante. Pero el dato epidemiológico de la clínica, el interrogatorio, la anamnesis, el examen físico. Fíjense que un paciente neutropénico, si no es primera línea, poco inflama. Entonces la sospecha, la historia es la que nos tiene que ayudar mucho. Y orientar a solicitar pruebas diagnósticas. A ver, siguiente. Siguiente, por favor. Clásicamente les enseñamos que la primera semana son infecciones bacterianas. La segunda semana son infecciones por levaduriformes. Y después de 2 semanas son infecciones por hongos filamentosos. Clásicamente. Pero cuando les llega un paciente de emergencia, ustedes no saben cuánto tiempo está neutropénico. El paciente podría estar tranquilamente 2 semanas neutropénico y lo primero que tiene que ya tiene riesgo de hongos filamentosos. Por eso no solamente hay que pedir los exámenes auxiliares, eso las imágenes. Y la imagen que más ayuda es la TAC de tórax y la TAC de abdomen pélvico. Pero la TAC de tórax es fundamental en casos filamentosos de aspergillus, porque puede mostrar lesiones pulmonares muy sugerentes de aspergilosis. Entonces, un paciente que viene en emergencia, obviamente, séptico, ya saben lo que tienen que hacer. Pedirle su lactato, ¿no es cierto? Tomarle los 2 sets de hemocultivos, pero tienen que agregarle para hongos, sobre todo hongos levaduriformes, un par de hemocultivos, ¿no es cierto? ¿Qué más tendría que ponerle? Empezar el antibiótico inmediatamente de amplio espectro intravenoso, la solución intravenosa al bolo isotónico y los vasopresores de ser necesarios, ¿no? O ayudarlos con, puede ser dosis bajas para mejorar su diuresis,
porque muchos de estos vasopresores pueden ayudar a mejorar la perfusión renal, ¿no? Obviamente, de hecho, ayuda, entonces conservan las diuresis. ¿Correcto? La siguiente, por favor. Ok, acá tenemos lesiones, infecciones de partes blandas en pacientes neutropénicos. Sigamos. Si no avance. Si tenemos primera línea y en horas o días puede avanzar de esta manera. Estas son las. Tampoco pueden, tranquilo, tienes los dedos muy nerviosos. A ver, retrocede. Esperemos que mañana. Ya, estas son las ectimas. Necrótico en el centro, eritematoso, embolosépticos, pueden ser embolosépticos. La siguiente. Parece que le echaron una olla de agua caliente. Son las sustancias o toxinas que producen las bacterias. Esto es como si fuera un gran quemado, ¿no? Este es otro hormona maltofilo en paciente con leucemia de huevo. Fuera un gran quemado. La siguiente. O inflamar los intestinos, ven las asas gruesas intestinales, que ven las austras. Eso se llama la enterocolitis neutropénica, ¿no? Y cuando hay inflamación y dilatación de las asas, hay mayor translocación bacteriana. Riesgo no solamente de sepsis, sino de bacteremia, de fungina. La siguiente. Por eso les dije la TAC de tórax. Nosotros hacemos TAC de senos paranasales, TAC de tórax, de alta resolución y TAC abdominopélvica siempre. Y la TAC de abdomen, ¿para qué? Para ver estas lesiones hipodensas que podrían ser hongos, también podrían ser infiltración en órganos sólidos, órganos profundos, pero en el contexto del paciente, el médico tendrá que dilucidar para dirigir la constitución hongos e inicio de antifungos. La siguiente, miren la primera semana, segunda semana. Estos son lecciones ectimas que pueden ser embolosépticos, ¿no es cierto? La siguiente, que finalmente estos pacientes, ¿de dónde vinieron los embolosépticos? De endocarditis. O en endocarditis, vean, cinco vegetaciones ahí. Y también fondo de ojo con una corioretinitis candidiásica, ¿no? Hay que examinar hacer fondo de ojo en los pacientes. Un ratito. Ok. Entonces, el fondo de ojo es muy importante el fondo de ojo. La siguiente. Dígame. El doctor Alonso se ha conectado ahorita y va a pasar lista en unos minutos, doctor, disculpe. Ok, entonces mañana continuamos, ¿ya? Esperemos que el sistema esté mejor. Listo. Ya, doctor, muchas gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Hola, doctor, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.